Muchísimas gracias por participar en esta jornada de nuestra oficina Acelera Pyme, que termina esta semana. Llevamos siendo oficina Acelera Pyme de Euskadi desde el 4 de mayo de 2021 y termina el 4 de mayo de 2023. Así que nada, estamos ya en la recta final, no tenemos ya la meta al alcance de los dedos, ¿vale? Aún y todo os comento, como bien sabéis, las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que ha puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en toda España. Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo, como veis en la presentación, dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, estamos poniendo en valor las nuevas tecnologías para que veáis, para mostraros qué es lo que pueden hacer para mejorar vuestros procesos de negocio, para mejorar vuestra forma de trabajar y obtener mejores resultados y mejor rendimiento en vuestras empresas. ¿Qué estamos haciendo para todo ello? Pues bueno, por una parte, jornadas como la de hoy, para mostraros, como os comento, estas tecnologías. Por otra parte, tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a solventar todas las dudas o problemáticas que podáis tener en vuestro proceso de transformación digital. Y por otra parte, somos un agente muy activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Estamos intentando ser el puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Tenéis toda la información en nuestra página web oap.ingeniariac.eus, donde tenéis nuestra dirección de correo electrónico y el número de teléfono para contactar con nosotros en caso de que lo necesitéis. Para la jornada de hoy tenemos con nosotros a Luis Ramón Surutusa, que es director de Data Analytics en CIC, y a Juan Alonso Pla, Data Scientist en CIC. Vamos a ver cómo podemos mejorar basándonos en la información que obtenemos en nuestra industria. Los datos que obtenemos, como bien sabéis y como se está diciendo últimamente, pues los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos sacar el mayor provecho posible de estos datos y para ello tenemos a dos ponentes expertos en la materia que nos ayudarán. Dejo de compartir mi pantalla. Os doy paso, Luis y Juan. Comentaros que las preguntas podéis hacerlas a través del chat. Si queréis, podemos abriros los micrófonos para que las planteéis y no tengáis ningún problema bueno, pues en interrumpirnos y plantearnos las preguntas que necesitéis. Vale, adelante cuando queráis. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues aprovecho también para presentaros a la tercera persona que nos acompaña hoy aquí desde CIC, Álvaro Vaquero, ¿vale? Que es nuestro responsable de desarrollo de negocio. Y bueno, pues un poco la materia ya está introducida, ¿no? Vamos a intentar arrojar luz sobre todas estas tecnologías de explotación de datos y cómo esos datos se pueden convertir en información, ¿no? Para ayudarnos en las mejoras productivas en una organización industrial. Y aquí te cedo la palabra, Álvaro. Empiezas tú. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Iñaki. Yo soy Álvaro Vaquero, soy consultor de desarrollo de negocio en CIC País Vasco y soy responsable de todas las cuentas y el negocio de la organización dentro del País Vasco. Deciros que voy a ir muy rápido con la presentación de la empresa, no es el objetivo de esta presentación, pero bueno, para que sepáis quién es la empresa, quién es CIC y por qué estamos aquí, deciros que somos una empresa de IT, que llevamos más de 27 años en el mercado y que, como veis con esa gráfica que estamos viendo ahí, pues con un crecimiento exponencial a lo largo de estos 27 años, tanto en sedes como en tecnologías, como en líneas de negocio, como en el número de empleados que a día de hoy, desde los 5 personas que fundaron la organización hasta los más de 200 empleados que somos actualmente. Siempre hemos sido una empresa muy cercana, que hemos buscado la vinculación con los clientes. Esto hace 27 años era algo deseable y esperable, está claro que hemos cambiado. Y hemos cambiado porque, entre otras cosas, esa cercanía se ha solventado con herramientas como las de Modern Workplace, que es una de las líneas de negocio principales en las que trabaja CEIF, ¿vale? Somos una empresa de nicho, expertos en esa línea de negocio y que, pues bueno, como veis, nos está dando un mercado y una serie de clientes muy importantes, ¿vale? No somos solo esa línea de negocio, somos otras 7 líneas de negocio y dentro de ellas, pues quizás la más relevante, además de Modern Workplace, donde trabajamos toda la parte de Microsoft 365, portales, intranets y demás, y todas las capacidades que te da, pues de BPM y demás, la tecnología de Microsoft. Tenemos la línea más clásica, la línea de negocio de desarrollo y movilidad, pues una línea clásica donde desarrollamos desde aplicaciones a medida a aplicaciones de movilidad que dan solución a las organizaciones, y una línea de negocio que es por la que estamos aquí y que es de las más históricas dentro de CIC, que es la de Data Analytics,
Y dentro de Data Analytics, pues principalmente hablamos desde el BI más clásico hasta la inteligencia artificial, Big Data y la razón por la que estamos aquí, que es la parte de IoT, que además se apoya en una de las líneas de negocio de CIC, que siempre ha sido la informática industrial y la mejora de procesos productivos y captación de datos en las organizaciones, incluso con un software. Deciros que todas estas líneas de negocio, el que seamos expertos en nicho, ha venido refrendado por el mercado. Como veis, un poco las cuentas que os estamos poniendo ahí son cuentas que a nivel del Estado pues son bastante relevantes y que son muy importantes para nosotros, pero eso no nos separa de nuestra cercanía al mercado. Y dentro de País Vasco, deciros que tenemos otras cuentas que no tenemos aquí puestas en la presentación, como son Mercedes con su fábrica de Vitoria, Laboral Pucha, también otro cliente histórico de CIC, Orona, Fagor Ederland, Ikerland, Eroski y York. Vale. Deciros que para cualquier cosa, al final de la presentación veréis mi contacto y no dudéis en contactar conmigo para lo que requiráis. ¿Vale? Pero como el objetivo no es centrarnos en la presentación de la empresa, doy paso a mi compañero Juan para que haga la presentación más técnica de qué es el objetivo de la reunión de hoy. Muchas gracias. Retomo yo primero un momentín y así introduzco un poco la temática aterrizada. Bueno, a nivel de trayectoria ya os ha comentado Álvaro, dentro de lo que es el ámbito de datos llevamos más de 25 años y esa combinación a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando, bueno, hace 18 se creó la división industrial que nos ayuda a esa conexión a máquina, hace 7 años empezamos a incorporar otro tipo de tecnologías, Big Data, inteligencia artificial. Bueno, al final todo eso va en el mismo camino, ¿no? En crear soluciones que aprovechen los datos para la toma de decisiones, ¿no? Y en este caso, llevándolo a la planta productiva. Por esa combinación, ¿no?, de las diferentes tecnologías, pues bueno, hemos ido obteniendo reconocimientos internacionales, ¿no? Estos son algunos de los reconocimientos que hemos tenido en Europa. En el 2019 fue de la mano de una iniciativa que se llama la European Data Incubator, que nos nombró como una de las 18 pymes de Big Data e Inteligencia Artificial más brillantes de Europa. En este caso, por un proyecto que tenía que ver con EDP, con la distribuidora energética de Portugal. Y en el 21, en una iniciativa similar, bueno, pues en este caso con una casuística que estaba centrada en la cadena de suministro, ¿vale?, en temas de predicción de la demanda y la gestión de cambios, bueno, pues fuimos en este caso reconocidos dentro de los 5 galardonados de la edición, una edición que empezamos 300 empresas, 30 defendimos la idea, 10 ejecutamos el proyecto y nosotros fuimos uno de los 5 premiados por los resultados. Vale, y con eso cerramos un poco esa introducción y vamos a la materia, ¿no? Lo que vamos a hacer, aquí más o menos tenéis el índice en un eje temporal, ¿no? Vamos a introducir un poco a qué nos referimos con esas mejoras basadas en datos y la visión de la tecnología que lo soporta, y a partir de ahí vamos a esa parte más práctica, ¿vale? A los escenarios reales donde queremos que podáis ver, ¿no?, cómo los datos ayudan a las tomas de decisiones, una demo y acabaríamos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mejoras basadas en datos? Bueno, básicamente continuar con el proceso, ¿no?, de mejora continua tradicional, ¿no? A los perfiles que vengáis de planta industrial, ¿no?, sonará, ¿no?, esta metodología u otras similares, al final siempre ponen el foco en lo mismo, ¿no? Dentro de nuestras mejoras lo que tenemos que hacer es identificar un reto o una oportunidad de mejora, de medir las señales o la información que necesitemos para sacar nuestras conclusiones, analizarlas, convertir esas conclusiones en mejoras del proceso productivo y controlar los resultados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de IoT industrial, de Big Data, inteligencia artificial, básicamente lo que estamos haciendo es habilitar este mismo proceso, pero asistido por la tecnología, ¿no? Ahora la rápida evolución tecnológica nos ha traído, bueno, pues mucha capacidad a la hora de captar, almacenar y explotar la información, y también a la hora de aplicar inteligencia artificial para generar otro tipo de análisis, ¿no?, o conclusiones más complejas con las que continuar avanzando, ¿vale? Y para que podamos ver un poco las diferentes casuísticas, lo que vamos a hacer es ejemplificaros este tipo de soluciones a través de 3 escenarios reales, pero que los vamos a resumir a través de una historia, ¿no?, con John, una persona ficticia en este caso, que nos va a acompañar, ¿no?, a lo largo de los escenarios para que podáis ir viendo la conexión entre ellos. Entonces, bueno, pues eso, os presentamos a John, ¿no?, que sería ese responsable de operaciones, que está encargado de la mejora continua del proceso productivo, siempre con un ojo puesto, ¿no?, en la eficiencia operacional, y que, bueno, pues por contextualizar la historia, va a estar en este caso centrado en los aspectos de calidad, ¿no?, en el análisis de incidencias de calidad y en cómo eso está impactando a la caída de la productividad, la generación de desperdicios, bueno, uno de esos puntos donde esa mejora productiva podría ser lo buscado.
Y antes de pasar a los escenarios, como os hemos dicho, esto lo habilita una rápida evolución tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, también queríamos pararnos un momento a daros un poquito de esa visión. Pero bueno, va a ser rápida, lo prometo, aunque esto no lo parezca, ¿no? De entrada. Solemos hacerlo con un ejercicio muy sencillo. Básicamente presentamos este panorama. Este es el panorama de hace ya una década de lo que se consideraban las tecnologías Big Data por aquel entonces. Y no sé si estáis viendo mi ratón, pero bueno, aquí un poco por la parte, mira, voy a arriesgarme a escribir. Por esta parte de la derecha estaban un poco las herramientas más tradicionales, ¿no? El Business Intelligence, las bases de datos estructuradas, las herramientas de visualización, y ya al resto pues empezaban a aparecer temas que tocaban a la nube o otro tipo de tecnologías de almacenamiento, explotación distribuido, ¿no? Aludiendo al Big Data. Bueno, la cuestión es que si este era el panorama de hace 11 años, ahora no puedo pasar. Vale, este es el de este año. Vamos a quitar ya el gráfico este. Vaya, voy a dejar el gráfico de por vida, me temo. Lo borro. Borrar, deshacer, deshacer, deshacer. ¡Pam! Perdón, eso me pasa por innovar. Bueno, pues lo que os decía, este es el panorama de este año. Y como veis, incluso cambia de nombre, ¿no? Ahora ya se llama Machine Learning, Artificial Intelligence and Data Landscape. El acrónimo le viene que ni al pelo, es el panorama MAD, el panorama loco. Y bueno, pues todo esto son las tecnologías que van a permitir que vayamos evolucionando, ¿no? En el uso de esta información. Y bueno, pues lo que trae son retos tecnológicos, obviamente, hay muchas cosas por las que bucear, pero también traen oportunidades, ¿no? Tanto para ese guión que os hemos presentado, bueno, para ese guión que os hemos presentado, pero que tiene que colaborar también con otros perfiles, ¿no? Dentro de la empresa, con sus compañeros de IT y de OT, para ir avanzando en la capacitación bueno, de esas capacidades de análisis que os vamos a contar a través de la tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que trasladamos es que todo este camino se puede recorrer a través de la construcción de una plataforma moderna de analítica de datos corporativa que va a ser la que nos vaya ayudando, pues, a tener una visión de nuestro negocio, a tomar las decisiones en tiempo real donde haga falta, a generar nuevo conocimiento, bueno, diferentes oportunidades que se van a ir capacitando o habilitando a través de la incorporación de tecnologías en cada uno de estos módulos que veis aquí, ¿vale? No vamos a entrar ahora al detalle, pero bueno, estos son los diferentes módulos lógicos que van a hacer que nuestros datos en sus diferentes orígenes se vayan transformando en la información que necesitemos para la toma de decisiones. Y ahí pasamos un poco a la parte más práctica, ¿vale? Aquí ya cedo la palabra a John y ya os va a contar cómo va John, oye, a Juan, y así os cuenta cómo John va evolucionando en este camino. Venga. Vale, bueno, pues lo que comentaba un poco Luis, ¿no? Dentro de esa plataforma de datos, nosotros tenemos 3 escenarios o 3 soluciones que solemos ofrecer bueno, que se complementan bastante bien, ¿no? Y lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Estas son análisis de indicadores, análisis de señales y la solución tan creciente que vemos hoy en día, que es la inteligencia artificial, ¿no? En primer lugar, el análisis de indicadores nos da información estratégica, ¿no? Información más a largo plazo de negocio que responde a preguntas como en qué productos tenemos mayor concentración de incidentes o cómo se distribuyen mis costes de fabricación y márgenes de beneficio, ¿no? Esto, bueno, creo que está bastante presente en el sector y ya lleva bastante tiempo presente en el sector. Son esos análisis más de business intelligence que al final nos permiten, pues eso, conocer más información de negocio. Aquí lo ejemplificamos con un análisis de producción en automoción que realizamos el año pasado. Y bueno, no sé si se ve demasiado bien, pero esta pantalla es precisamente eso lo que presenta, ¿no? Cuántas piezas he producido, cuántas de esas piezas han sido defectuosas y en qué grupos se agrupan, ¿no? Valga la redundancia, para ir identificando un poco, digamos, los problemas principales de mi línea de producción. No me paro mucho porque no es el objetivo, pero un poco la línea de lo que comentaba Luis de la plataforma de datos, al final nosotros lo que ofrecemos es una plataforma de datos versátil, ¿no? Que se va adaptando a las soluciones que tenemos que implementar. En este caso, la información de BI lo que nos permite es conectarnos a las fuentes de datos relevantes, ¿no? Pues SMS, SRP de la empresa, e ir recogiendo los datos necesarios que almacenaremos nosotros en unos almacenes de datos que nos permite procesar por lotes, crear nuestro almacén de datos analíticos y crear esos modelos y reporting básicamente que presentan los datos de la forma que John necesita, ¿no? Y un poco volviendo a John, lo que le permite básicamente esta solución, que es pues, monitorizar la eficiencia operacional, identificar oportunidades de mejora y sobre todo seleccionar qué retos a resolver, ¿no? Y ahí viene un poquito más la parte de IoT. Una vez que hemos identificado cuáles son los problemas principales de mi línea de producción,
vamos a ir viendo cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué es lo que está generando estos problemas? Y aquí es donde surge el IoT o el análisis de señales, que va un poquito más enfocado a la información operativa, ¿no? A lo que está pasando en campo. Y aquí es donde entra el concepto de series temporales, ¿no? Si antes estamos viendo esos agregados más a líneas temporales más amplias, en el IoT entramos más a las series temporales, ¿no? Lo que nos permite trabajar en tiempo real e ir identificando qué va surgiendo durante cada momento del proceso productivo, ¿no? Y nos permite resolver dudas como cuál es el comportamiento térmico a lo largo del proceso y si está dentro de un rango esperado, qué comportamientos anómalos estoy viendo en las revoluciones por minuto del motor, por ejemplo. Bueno, ir más a las señales específicas que me están generando piezas defectivas. Desde este punto de vista, bueno, ya hemos aplicado proyectos de IoT en varias empresas a nivel internacional. Uno, digamos, de los más generales fue uno que aplicamos en la fabricación de componentes de acero. Y lo ponemos siempre como ejemplo porque venía un poco ligado a la parte anterior, ¿no? Ellos tenían un análisis de BI que sacaba datos, pues eso, del mes, del RP, que venía analizando más el proceso productivo a larga escala, pero lo que querían era ir un poquito más a las causas, ¿no? Que me estaba generando esas piezas defectivas. Sí que es verdad que lo estaban haciendo, ¿no? con su herramienta de BI, pero era un análisis muy lento, ¿no? Al final estaban haciendo agregados muy amplios, no estaban enfocando las series temporales y básicamente lo que le estaba produciendo era muchísima lentitud y una incapacidad para resolver los problemas en el día a día, ¿no? en el ahora, digamos. Entonces al final nosotros lo que hemos hecho es eso, ¿no? Enfocarlo mucho más a saco las señales desde la fuente, las trato y las trabajo en tiempo real y lo que me permite es una capacidad de respuesta mucho más rápida y no solo eso, sino una capacidad de análisis de cómputo mucho más amplia porque voy a enfocar las señales como son, como series temporales. Y bueno, lo que comentamos antes, ¿no? Al final lo que nos permite es ir construyendo la plataforma poco a poco, o no solo eso, sino ir construyendo la plataforma por cachos. Si bien antes veíamos la parte de arriba más enfocada a la parte de BI, la parte de IoT es esta que vemos por debajo, ¿no? Que nos permita conectarnos también a fuentes de datos, pero otras fuentes de datos, ¿no? Como son el PLC, como son los sensores mismamente, y no solo eso, sino también pues, las fuentes que comentábamos antes, de MES, que nos da información de contexto, de ERP, que lo que nos permite es una ingesta en tiempo real y un procesado continuo que nos permite acercarnos mucho más a las causas en tiempo real y hacer actuar mucho más rápido. Lo que comentábamos, ¿no? Esto al final a John lo que le supone es una identificación de causas de efectivo mayor o más rápida, identificación de nuevas alarmas, pero también reducir el defectivo, ¿no? Que es lo que se basa toda esta solución. Una de las cosas también que nos está abriendo el IoT y también a los orígenes, digamos, como son el PLC y los sensores, es abrir la posibilidad a siguientes pasos, ¿no? Y esos siguientes pasos, ¿cuáles son? Pues la tan famosa inteligencia artificial. Al final, cuando generamos tanta información o cuando tenemos un volumen tan grande de datos, lo que nos abre también un poco paso es a trabajar con esos datos para generar nuevo conocimiento, ¿no? Que es en lo que se basa la inteligencia artificial. Pues básicamente identificar patrones pues patrones anómalos, patrones de consumo, estimar qué va a suceder. Si antes hablamos de las series temporales ahora mismo, bueno, son, digamos, el key object de las estimaciones, ¿no? o las predicciones. Y no solo eso, sino proponer acciones ante determinadas situaciones. Desde este punto de vista, ponemos el ejemplo de la optimización de la calidad para evitar el defectivo que aplicamos en una empresa del sector de la alimentación. Y básicamente lo que intentamos identificar aquí eran cuáles eran las condiciones que le generaban una mayor cantidad de efectivo, ¿no? En este caso, esta empresa generaba tortitas, las tortitas con las que hacemos las famosas fajitas. Y básicamente nosotros lo que hicimos fue desde identificar los principales factores, ¿no? Yo tengo un montón de variables en mi proceso, quiero identificar cuáles son los principales factores que influyen en la calidad de mi masa, ¿no? Pues al final nosotros lo que hacemos es poner pesos a las variables, identificar que la materia prima, las variables de proceso y la receta eran los principales factores que influían en cuál era la calidad de la masa y anticipar mediante esos pesos cuál iba a ser la calidad de la masa, ¿no? Y a partir de ahí proponer un ajuste óptimo que te evitaba o que te reducía la cantidad de efectivo.
Bueno, al final lo que comentábamos antes, este análisis de Machine Learning se basa o utiliza los datos que ya hemos ido recogiendo en tiempo real de IoT y también los que hemos ido recogiendo a larga escala en BI, ¿no? Y al final lo que le supone a Ion es esa asistencia en la operación, esa reducción de efectivos tan importante en la producción industrial y sobre todo el aumento del OEE, que es lo que se busca principalmente. Bueno, llegados a este punto tenemos 3 escenarios. Sí que es verdad que el objetivo de esta presentación era el central, ¿no? El IoT. Y desde este punto de vista hemos preparado una demo, bueno, una herramienta que estamos utilizando ahora bastante de forma extensiva, se está utilizando en IoT de forma extensiva por esa capacidad de analizar en tiempo real, y hemos preparado una demo para mostraros un poco en qué se traduce todo esto que os hemos ido contando. Para acá. Bueno, lo dicho, ¿no? Ahora mismo lo que estamos haciendo en muchos procesos es conectarnos directamente a las fuentes de origen, PLCs, sensores, otras fuentes de datos, y al final lo que hacemos es trabajar todo esto en un almacén de datos de tipo analítico, lo que nos permite, bueno, pues una gran capacidad de cómputo, generar nuevas condiciones, generar nuevas señales, pero también analizar todo este flujo de datos en tiempo real, ¿no? Esta pantalla que vemos aquí es de una herramienta que se llama Grafana, que lo que permite es eso, es visualizar en tiempo real, pero también de forma histórica. Para este ejemplo, bueno, tengo datos del año pasado, de junio, pero como veis aquí también se pueden poner datos de los últimos 5 minutos, de la última media hora, bueno, y lo dicho, ¿no? Y trabajando sobre los datos según se van generando. Bueno, lo que muestra este panel son 4 máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3 y máquina 4, pero lo que quiero enseñar básicamente es eso, ¿no? Es la posibilidad de trabajar con esas series temporales que vienen siendo, por ejemplo, la temperatura y cómo evoluciona durante el tiempo, pero también ir mezclándola con datos de contexto que podemos sacar, por ejemplo, de un mes, ¿no? Pues qué orden de fabricación está siendo fabricada ahora mismo, para qué cliente, qué código de artículo y en qué máquina, ¿no? Y no solo eso, sino la implementación de lógicas tanto simples como complejas. Aquí vemos una simple, ¿no? Que es básicamente, pues si la presión o la temperatura se sale de unos rangos, lo marco, pero también nos está permitiendo, y para esto me voy al segundo panel, también nos está permitiendo bueno, analizarlo en tiempo real y generar nuevas lógicas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, vemos el caso de una alarma que nosotros hemos generado a partir de las indicaciones que nos ha dicho el operario. Oye, pues yo quiero que se marque una alarma si la temperatura está fuera de un rango que me marca la carta de producción, ¿no? Que ahora mismo no está en mi base de datos, pero con lo que digo, como lo tenemos todo almacenado en una base de datos de tipo analítico, lo podemos generar y mostrar en tiempo real. Y bueno, lo que te permite al final esta herramienta es no solo mucha versatilidad, sino escalabilidad, ¿no? Ahora mismo pues estamos viendo que estamos viendo una máquina, pero este es el ejemplo que contaba antes de la acería. Según se vayan añadiendo nuevas señales y según se vayan añadiendo nuevas máquinas, tenemos la posibilidad de incorporarlas directamente en estos paneles, ¿no? Y bueno, lo que comentaba un poco antes, esa versatilidad a la hora de comparar agregaciones, de visualizar alarmas. Aquí, por ejemplo, vemos unas agregaciones, ¿no? Esa posibilidad de ir viendo pues, cuál es la temperatura mínima, la temperatura media, durante unos intervalos que yo voy marcando. Aquí vemos cómo puedo ir cambiando el intervalo de agregación según me vaya interesando analizar en intervalos más grandes. Y lo que digo, ¿no? Una capacidad de cómputo y una capacidad analítica muy amplia. Aquí vemos, por ejemplo, esa capacidad analítica, y aquí vemos pues, esa generación de alarmas, esa generación de alertas que me permite no solo verlo aquí en la pantalla, sino también generar notificaciones que le lleguen al correo, que le lleguen al Teams o bueno, otros muchos medios, incluso encender una alarma en la planta que le avise al operario de que algo está yendo bueno, algo no está yendo como debería. Entonces, bueno, lo que digo, el IoT al final lo que nos está permitiendo es acercarnos un poquito más a ese análisis de campo y ofrecerle la posibilidad a Ion de analizar las señales en tiempo real y permitir actuar antes sobre un modo de operación de efectivo, ¿no? Que pueda generar piezas de efectivo. Y bueno, volvemos a la presentación, le paso el testigo a Luis. A ver, que os comparto de nuevo. Vale.
Y que me paso. Ya me veis, ¿no? Sí. Vale, y un poco pues lo que os trasladaba Juan, ¿no? Lo que os decíamos desde el principio. Al final, por debajo tenemos esa estrategia, ¿no?, de plataforma, esa visión única de solución de datos para nuestra organización y como veis podemos ir avanzando, ¿no?, con diferentes soluciones para este u otros perfiles, ¿no?, desde los problemas estratégicos de nuestra planta hasta los motivos que están en el comportamiento físico hasta cómo los podíamos asistir además por IA, ¿no? Todos esos escenarios que os ha ido contando Juan. Bueno, pues como os trasladamos lo importante, ¿no? También es en este caso trabajar las tripas. Os hemos enseñado lo que se ve, que al final es un poco la parte funcional, la que puede despertar ideas, ¿no?, de cómo podemos mejorar nuestro proceso productivo a través de estas tecnologías, pero para montarlas lo importante, como digo, es cómo se trabaja toda esa parte que no se ve, ¿no? Toda esa parte que os iba contando Juan de cómo vamos poco a poco incorporando piezas. Hoy no hemos hablado de tecnologías, lo hemos dejado un poco a alto nivel, ¿no?, a lógica, para ir construyendo ese tipo de soluciones. Y bueno, pues al final es un tipo de plataforma que es importante que se cree hoy y que evolucione a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque la capacidad de análisis evoluciona con el tiempo, las preguntas de negocio van cambiando y para eso la plataforma tiene que estar preparada para ser flexible a la hora de incorporar nueva información y tiene que permitir ir incrementando, ¿no?, o planteando desarrollos incrementales para resolver las nuevas dudas. Por eso siempre proponemos que se eviten desarrollos propietarios, que se evite trabajar demasiado en código, que se incorporen piezas tecnológicas de los principales proveedores, pero que nos garanticen que son interoperables entre sí y que sea una tecnología consolidada. Y bueno, pues sobre todo alinearlo con la estrategia de infraestructura, ¿no?, que también es algo importante dentro de la organización, y poniendo ese foco en no cómo lo construimos hoy, sino cómo además va a hacer crecer, ¿no? O sea, cómo va a poder crecer a lo largo del tiempo. Además, hoy nos hemos centrado en producción, pero sobre todo esa parte de análisis más estratégico es fácilmente trasladable a otras áreas de negocio, ¿no? Hoy hablábamos de cómo monitorizar los indicadores clave en producción, pero de la misma forma podemos desarrollar soluciones que asistan también al equipo de compras, al de ventas, a recursos humanos, contabilidad, bueno, diferentes ámbitos, ¿no? Aquí veis un panorama, ¿no?, de diferentes casos reales. En muchos de los clientes, de hecho, abordamos, ¿no?, más de un área de negocio. Y bueno, pues aquí ya para acabar os dejamos con algunos otros ejemplos, ¿no?, de algunas referencias, ¿no?, en todos esos 25 años de trayectoria y esto sería todo. Sí, a partir de aquí quedamos a vuestra disposición para todo tipo de dudas, preguntas que puedan quedar. Sí, si queréis, las personas participantes podéis abrir el micrófono, levantáis la mano y yo os abro para que planteéis las dudas que os puedan surgir. Yo voy avanzando para darles tiempo a que escriban. Bueno, tenemos a... No, la ha bajado. A mí siempre, bueno, es una pregunta que suele ser recurrente y que nos hacen con bastante frecuencia cuando hablamos de este tipo de aplicaciones. Tiempos de implementación, tenemos que parar nuestras plantas para poner en marcha estas soluciones. ¿Cómo funciona este tema? Ujú. El tiempo depende mucho del tipo de aplicación. O sea, al final este tipo de plataforma puede ser tan pequeño o tan grande como se desee. Lo que es cierto es que para una puesta en marcha de una capacidad funcional pequeña, quizá en un par de meses se pueda tener en operación algo que ya te pueda aportar mucho valor, ¿no? Y como se crean con ese foco en la escalabilidad, luego el cómo de rápido lo hagas crecer, pues también depende un poco de ti mismo, ¿no? Y bueno, también es interesante, algo que solemos trasladar a nuestros clientes, es que una vez que has creado una etapa, ¿no?, has puesto en marcha ese arranque en alguno de estos ámbitos, el hacerlo crecer siempre es algo mucho más rápido y mucho más ágil. Y en cuanto a la paralización de los procesos, no, lo que hacemos siempre, de hecho, es una de las principales buenas prácticas, ¿no?, de este tipo de soluciones. Muchas veces lo que se hace es analizar la información que nos dan los aplicativos con los que gestionamos nuestra organización o nuestro proceso productivo, ¿no? Entonces, le estamos haciendo consultas a las bases de datos que no están preparadas para ello y de hecho eso es un riesgo, ¿no? Si hacemos una consulta demasiado pesada, podemos llegar incluso a tirar el servidor y que el aplicativo deje de funcionar, ¿no? Y eso es un punto crítico. Entonces, lo primero que hacemos en este tipo de solución siempre es extraer la información. Entonces, es algo que nos evita tener que parar cualquier tipo de proceso y sobre todo ponerlo en riesgo, ¿no? Enseguida la información la sacamos, se seleccionan los datos que hace falta para construir la solución de análisis y a partir de ahí todo lo demás pasa a estar en otra máquina, ¿no? Y todo ese procesado por lotes, toda esa información se va trabajando aparte y lo que se hace es ir incorporando la información cuando es necesario. Mucha de ellas va por lotes, pues tenemos que actualizar la información del contexto, pues igual lo podemos hacer cada X horas o una vez al día, y hay otra parte de información que sí que va en tiempo real, ¿no?, que directamente va cogiendo esa información según se genera y la va trayendo de forma constante
a nuestra solución de análisis. Y bueno, la solución de análisis también tiene otras ventajas, ¿no? Sobre todo que está diseñada con ese propósito, ¿no? De permitirnos hacer el análisis que queríamos con él, ¿no? Aquí el esquema de cómo creamos este almacén de datos analíticos, este conjunto de almacenes, de hecho, es muy importante porque es lo que nos va a permitir que todas esas consultas sean muy rápidas y que además nos va a permitir hacer consultas que igual el primer día no nos hemos imaginado, pero que cruzando la misma información podemos obtener, ¿no? Y por eso nos acaba dando mucha más capacidad de análisis que la que de partida teníamos en mente cuando lo diseñábamos. Es que ricasco, Luis. No se anima a nadie a decir nada. Yo siempre hago la misma broma, ¿no? Que los ponentes son tan buenos y nos dejan tan claras todos los conceptos que no necesitamos hacer preguntas. Pero bueno, yo en este punto, para ir dando también un poquito más de tiempo por si queréis plantear algo, como siempre, quedamos a vuestra disposición, tanto desde la oficina Acelera Pyme como los ponentes, ¿vale? Para cualquier duda que os surja, podéis contactar directamente con ellos. Nos está poniendo ahí Álvaro sus datos de contacto. Para cualquier duda que tengáis, que os sintáis libres de contactar con ellos y planteárselas si os surgen. Y lo mismo con nosotros, ¿vale? Si preferís hacerlo a través de la oficina, pues lo podéis hacer igualmente y cualquier duda que nos trasladéis, pues se la podremos hacer llegar a ellos. Si no tenéis ninguna consulta más, pues no os robamos más tiempo. Agradeceros a los participantes la asistencia, agradeceros también a los ponentes, por supuesto, el tiempo que nos habéis dedicado y emplazaros a las próximas jornadas. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.